sentí un tirón en el corazón, como si el mundo estuviera a punto de cambiar para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Álvarez, en Castilla-La Mancha. Nunca pensé que un día tendría que enfrentar una realidad tan profunda y urgente como la que estoy a punto de contar. Esta historia no es solo un relato, es una llamada que resonó en mi vida y que cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Desde pequeño, crecí en una familia católica, pero como muchos, pasé años sin prestar mucha atención a las señales que hablaban de algo más allá de nuestra rutina diaria. Sin embargo, hace poco, mientras caminaba por las calles empedradas de Álvarez, sentí esa inquietud inexplicable, una mezcla de paz y alarma, como si algo monumental estuviera a punto de ocurrir y yo fuera uno de los pocos que podía sentirlo. Lo que me llevó a este momento fue una serie de eventos que no podía ignorar. Las noticias hablaban de conflictos crecientes, desastres naturales cada vez más frecuentes, y una sensación generalizada de incertidumbre en la sociedad. Pero más allá de eso, había algo en mí, un llamado interior que me empujaba a buscar respuestas más profundas, a entender lo que la Biblia decía sobre ese momento crucial que llaman el rapto. Según las Escrituras, en un instante, Jesús descenderá de los cielos, y aquellos que han vivido en fe serán llevados a su encuentro, dejando atrás un mundo que se sacudirá como nunca antes. No es una historia de fantasía ni una metáfora, es una promesa real y tangible que se acerca con rapidez. Imaginar ese momento me aterraba y a la vez me llenaba de esperanza, la idea de ser arrebatado, liberado de todo sufrimiento y reunido con Él en el aire. Pero también es un momento de separación, donde la línea entre los preparados y los que no lo están se hace clara e irrevocable. Y justo antes de que suene la trompeta, un signo final aparecerá, un signo tan evidente que nadie podrá ignorarlo, un llamado a despertar y a alinear el corazón con el Salvador. Esta historia es sobre ese signo, la última advertencia antes del rapto, y sobre cómo podemos estar listos para encontrarnos con Jesús cara a cara. No es para asustar, sino para encender una urgencia santa en el espíritu, porque cuando ese momento llegue, todo cambiará para siempre. Así que te invito a que me acompañes en esta reflexión, a abrir tu corazón y a escuchar lo que las Escrituras revelan sobre este evento tan cercano que podría suceder mientras estás sentado escuchándome ahora mismo. Muchas personas, cuando escuchan la palabra rapto, piensan que es solo una teoría, una profecía lejana que tal vez nunca ocurra en sus vidas. Pero yo no puedo verlo así. Para mí, el rapto es una realidad inminente, una promesa que se ha susurrado a través de las Escrituras desde los primeros tiempos y que ahora está más cerca que nunca. La Biblia, especialmente en la primera carta a los tesalonicenses, habla con claridad sobre este evento. Dice que Jesús mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos permanecido vigilantes, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Imaginar ese instante me llena de una mezcla de asombro y esperanza. Ver cómo millones de creyentes se elevan hacia el cielo, libres de pecado, dolor y tristeza, es una imagen que me quita el aliento. No es una simple historia para leer por curiosidad, sino un evento que cambiará todo lo que conocemos. Y lo más impactante es que podría ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso. Pero entender el rapto va más allá de solo esperar ese instante. No es una recompensa por portar un buen comportamiento ni un escape mágico de las dificultades de la vida. Es un rescate divino, una intervención perfecta en el tiempo donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran de una manera que apenas podemos comprender. Recuerdo que una vez, caminando por el campo en las afueras de Álvarez, levanté la vista al cielo y me pregunté cómo sería ver esa escena, miles, quizás millones, ascendiendo para encontrarse con Jesús. El mundo a nuestro alrededor podría no entenderlo, pero para quienes hemos mantenido viva la fe, sería la culminación de toda esperanza y espera. Prepararse para ese momento no debe basarse en el miedo, sino en la claridad, en estar alineados con la voluntad de Dios. Porque, aunque muchos piensan que el rapto es solo un símbolo o una historia metafórica sobre despertar espiritual, la realidad es mucho más tangible. La trompeta no será un sonido metafórico, sino un evento físico, el cielo se iluminará con la gloria de Cristo,
los muertos resucitarán y nosotros desapareceremos de la tierra para encontrarnos con Él. Esa realidad es tan vívida que me obliga a estar alerta, a no ignorar las señales que se multiplican a nuestro alrededor. El rapto es la intersección del cielo y la tierra, un momento donde la eternidad toca nuestro tiempo. Y es profundamente personal. No se trata solo de un evento cósmico, sino del encuentro conmigo, con cada uno de nosotros, con Jesús. Cada lágrima, cada duda y cada prueba que he vivido pronto serán confrontadas con su presencia. Hay una esperanza que va más allá de este mundo, una esperanza activa que salva, que llama y que me llama a mí personalmente. Pero hay algo crucial que no puedo olvidar, no todos estarán listos para ese encuentro. La Biblia habla de una separación clara, una línea divisoria entre quienes se levantarán con Él y quienes quedarán atrás. Por eso, conocer y entender las señales que nos llevan a este momento no es solo un ejercicio intelectual, sino algo que puede cambiar mi vida y la de quienes me rodean. La iglesia primitiva vivía con esa esperanza y esa expectativa, conscientes de que Jesús podía regresar en cualquier instante. San Pablo les aconsejaba no ignorar este acontecimiento, no entristecerse como quienes no tienen esperanza, sino mantenerse vigilantes, orando y viviendo preparados. Y ese mismo llamado es para mí hoy. Vivimos en un tiempo único, un tiempo en el que la confusión, la corrupción y la desesperanza parecen crecer sin control. Pero también hay destellos de la misericordia de Dios en medio del caos. El rapto es la respuesta divina a esta tensión, un punto culminante donde la historia humana y la espiritualidad se encuentran. Por eso, entender qué es y qué no es el rapto es tan importante. No es un evento lejano ni un simple símbolo. Es un hecho literal, físico y cercano. Y esa verdad me obliga a estar atento, a no perder ni un solo latido en prepararme para ese encuentro que puede ocurrir mientras escuchas estas palabras. La urgencia es real, pero también lo es la esperanza. Una esperanza que llena el corazón de valor, paz y una alegría que nadie puede arrebatar, porque proviene de saber que Jesús regresa por mí. Ahora, más que nunca, sé que debo estar listo. Ahora que comprendo mejor qué es el rapto y lo cercano que está, me pregunto, ¿cómo saber si realmente se acerca ese momento? La Biblia nos deja señales claras, advertencias que Jesús mismo mencionó en los Evangelios de Mateo y Lucas y que los profetas repitieron a lo largo de la historia para que estemos alerta. Vivimos en tiempos en los que muchas de esas señales parecen converger con una intensidad nunca antes vista. Guerras y rumores de guerra se multiplican no solo en las grandes ciudades, sino también en lugares pequeños como mi pueblo, Álvarez, donde las noticias de conflictos internacionales llegan con preocupación a través de la televisión y las conversaciones en el café del centro. Naciones se levantan contra naciones, y reinos compiten con reinos, en una escalada que no parece tener fin. Pero no es solo un caos político, sino una señal espiritual que nos indica que el mundo está cerca de un punto de quiebre. Cada enfrentamiento, cada amenaza de guerra, resuena con las palabras de Jesús, recordándonos que la historia avanza hacia su clímax. Además, los desastres naturales se han vuelto más frecuentes y devastadores. Terremotos, hambrunas, pestilencias, como nos advierte Lucas, se extienden por diferentes regiones del planeta. En España, hemos visto incendios forestales que consumen vastas áreas, olas de calor sin precedentes y tormentas inesperadas que arrasan pueblos enteros. Estos eventos, por más aterradores que sean, son señales que nos llaman a la reflexión, a la necesidad urgente de arrepentimiento y de volver a Dios. Pero hay algo aún más preocupante, la mentira y el engaño espiritual. La Biblia nos alerta sobre falsos profetas y enseñanzas que confunden incluso a los más sabios. En estos últimos días, la proliferación de doctrinas falsas, promesas vacías y milagros engañosos está más presente que nunca, y puede desorientar incluso a quienes buscan la verdad. Por eso, no basta con reconocer las señales externas. Debemos también cultivar un discernimiento espiritual que nos permita distinguir la verdad del engaño. La fe debe estar arraigada en las Escrituras y en la guía del Espíritu Santo para no caer en trampas que nos alejen de la realidad del rapto. A pesar del caos, el mensaje del Evangelio sigue extendiéndose por todas partes.
A través de medios digitales, misiones y testimonios, la palabra de Dios llega a más personas que nunca, cumpliendo la profecía de que el Evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin. Cada alma que se despierta a esta verdad es parte de una cuenta regresiva divina. La luz de Dios brilla en medio de la oscuridad, llamando a la humanidad al arrepentimiento y la fe. Sin embargo, las señales no son incidentes aislados, sino partes de un patrón que se va clarificando con el paso del tiempo. Estas señales forman una línea espiritual que se acerca rápidamente al signo final, ese indicador definitivo de que el rapto está a punto de suceder. Y no solo debemos mirar el mundo exterior, sino también nuestro propio corazón. ¿Estoy creciendo en fe, en obediencia, en una relación profunda con Dios? La preparación para este momento es tanto externa como interna. Recordar que Dios nos muestra estas señales por misericordia es fundamental. No es un motivo para temer, sino para despertar, para alinearnos con su voluntad y vivir con la urgencia que requiere este tiempo. Cada advertencia es una invitación a la intimidad con Él, a reflejar su gloria en nuestras vidas. Vivimos en tiempos extraordinarios, donde cada guerra, desastre o engaño nos señala que el reloj espiritual avanza hacia el momento decisivo. Cuando todas estas señales se unan, cuando el signo final se revele, el mundo no podrá ignorarlo. Habrá terror, confusión y pánico, pero quienes han permanecido vigilantes y fieles estarán listos. Es vital entender que estas señales se intensifican y se conectan entre sí, formando un crescendo espiritual que se acerca rápidamente. La pregunta que me hago constantemente es si mi corazón está listo para ese momento, si estoy creciendo en fe y en obediencia para no quedar atrás. La misericordia de Dios es clara en todo esto, quiere que estemos preparados, que respondamos con prontitud y con un espíritu abierto. Cuando llegue el signo final, será un llamado ineludible a alinearnos con Él o a enfrentarnos a la confusión y el miedo. El mundo puede estar distraído o dormido, pero nosotros debemos permanecer despiertos y atentos, conscientes de que la trompeta puede sonar en cualquier instante. Cada latido de nuestro corazón debe ser una oportunidad para acercarnos más a Jesús y fortalecer nuestra fe. ¿Estás tú también preparado? Porque el tiempo se agota, y la convergencia de las señales es más evidente que nunca. El rapto está a la puerta, y solo quienes estén atentos y listos podrán responder al llamado que cambiará la historia para siempre. Ahora llegamos a un momento que exige toda nuestra atención, el signo final antes del rapto. Es el instante que la Biblia describe con una claridad que no deja lugar a dudas, el último aviso antes de que todo cambie para siempre. Todos los indicios que hemos visto hasta ahora, las guerras, los desastres, las mentiras, convergen en este punto, como el viento que anuncia la tormenta, como las nubes que se amontonan en el horizonte. Este signo no será un misterio ni algo que solo algunos puedan entender. Será único, visible y espiritual a la vez. Personal y universal. Cuando llegue, nadie podrá ignorarlo. La paciencia de Dios, que durante tanto tiempo ha sostenido el mundo, llegará a su límite. La misericordia habrá sido extendida hasta su máximo, y entonces la oportunidad para el arrepentimiento alcanzará su última hora. En ese momento, la realidad espiritual atravesará el velo que cubre el mundo. Los corazones se despertarán con una fuerza imposible de detener. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de cómo la Iglesia será protegida de la hora de la prueba, de un juicio terrible que separará a los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que solo aparentan serlo. Será un tiempo donde la verdad se hará visible no solo por lo que se hace, sino por la alineación del corazón con la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, las fuerzas del engaño estarán en su punto más alto. El hombre de pecado, el Lawless One, se alzará con autoridad, realizando señales y prodigios que engañarán a muchos. Pero el signo final brillará como un faro en medio de la oscuridad, cortando a través de cada mentira, cada falsa enseñanza y cada disfraz de verdad. Será un mensaje divino imposible de negar. Los que hayan estado vigilantes, orando y viviendo en obediencia lo reconocerán al instante, mientras que los distraídos, indiferentes o engañados quedarán perdidos en la confusión. Además, este signo incluirá señales cósmicas que no podrán interpretarse como simples fenómenos naturales. El sol, la luna y las estrellas mostrarán señales que estremecerán a la humanidad.
La gente se desmayará de terror al contemplar lo que está por venir. Estas manifestaciones serán como las huellas digitales de Dios en la creación, una declaración clara de que Él está a punto de actuar decisivamente. El cielo mismo proclamará que la hora de la redención ha llegado, que el rapto está a la vuelta de la esquina. Pero este signo no solo hablará a la humanidad en general, sino que tocará profundamente el corazón de cada persona que esté escuchando. Despertará la conciencia, encenderá la convicción y creará una alerta espiritual imposible de ignorar. Muchos experimentarán una revelación repentina sobre la realidad del regreso de Jesús, una urgencia que no podrán dejar de sentir. Será un momento en que la ceguera espiritual se levantará, y aquellos que hasta entonces habían sido tibios serán confrontados con la brillantez innegable de la venida inminente de Cristo. En ese instante, cada persona tomará una decisión. Eternidad y tiempo se encontrarán, y la elección de ascender con Él o quedarse atrás será inevitable. La belleza de este signo final radica en que es un acto de misericordia, una última oportunidad que Dios nos da para alinearnos completamente con su voluntad antes de que el mundo entre en juicio y caos. No es una amenaza para atormentar, sino una invitación para despertar, para entregarse por completo a Jesús, para rendir cada parte de nuestra vida. Cuando este signo aparezca, el rapto seguirá rápidamente, y el mundo entero quedará conmocionado. Las naciones entrarán en pánico, pero los fieles se elevarán para encontrarse con su Salvador. Quizás te preguntes cómo será este signo en términos prácticos. Las Escrituras sugieren que combinará un despertar espiritual con alteraciones cósmicas, con la revelación de la mentira y la iluminación de la verdad. Será repentino, indiscutible e irreversible. Nadie tendrá dudas sobre lo que está pasando. Quienes hayan estado alertas espiritualmente lo reconocerán al instante, pero quienes hayan ignorado la palabra de Dios y la voz silenciosa del Espíritu quedarán confundidos, atemorizados y sin preparación. Es esencial que comprendamos la urgencia de este momento. El signo final no es una posibilidad lejana, es inminente. Puede aparecer hoy, mañana o incluso mientras estoy hablando contigo ahora mismo. Cuando eso suceda, todo cambiará. El tiempo se comprimirá, la eternidad tocará nuestro presente y la oportunidad para el arrepentimiento llegará a su fin. Por eso no podemos retrasar el entendimiento, la preparación y la alineación con Jesús. Las señales que lo preceden son como la marea que sube antes de la tormenta, guerras, famélicas, decadencia moral, engaños espirituales. Son el preludio de un punto de inflexión espiritual. Pero este signo final es distinto. Es el clímax, el ápice de la revelación divina, el indicador inconfundible de que el rapto ya está aquí, a la puerta. Los corazones temblarán, los ojos se abrirán y el mundo presenciará un evento que cambiará todo para siempre. Esto no es teoría ni especulación. Cada profecía, cada pasaje bíblico, cada advertencia divina apunta hacia esta convergencia. Y quienes estén espiritualmente despiertos lo reconocerán por lo que es, un llamado, una convocatoria, una señal para ascender, para encontrarse con Jesús en las nubes y entrar en la eternidad con Él. El signo final es a la vez aterrador y hermoso. Es un momento de juicio divino, pero también de misericordia, separando a los preparados de los no preparados. No olvidemos que este signo habla del corazón, no solo de la mente. No basta con conocerlo intelectualmente, debemos responder espiritualmente, alineando nuestro corazón con Jesús, viviendo en obediencia, oración y vigilancia. El signo final revelará el estado de cada alma y dejará claro quién está verdaderamente listo para ese encuentro. ¿Estás tú preparado para reconocerlo? ¿Estás dispuesto a responder cuando llegue la llamada definitiva? Porque ese momento se acerca y no esperará. Llegados a este punto, la pregunta que más me persigue es una sola: ¿estoy realmente preparado? Reconocer el signo final es solo el comienzo. Estar listo para el rapto significa tener un corazón alineado con Dios, una vida entregada y un espíritu vigilante. Aquí es donde la fe se transforma en acción, donde creer se convierte en estar alerta y donde la comprensión espiritual se traduce en una vida concreta. El primer paso es mirar dentro de uno mismo. El Salmo 139 me recuerda que Dios conoce cada rincón de mi corazón y me invita a dejar que Él revele aquello que está mal para guiarme por el camino eterno. La preparación espiritual no es cuestión de perfección,
sino de apertura, entrega y disposición para dejar que el Espíritu transforme mi interior desde adentro hacia afuera. Sé que cuando llegue el signo final, no habrá tiempo para comenzar a vivir una vida de obediencia. El momento para prepararse es ahora, mientras el mundo sigue distraído y confundido. Vivir en obediencia significa ser hacedor de la palabra, no solo oyente, tal como enseña Santiago. Es una fe activa, que se refleja en mis decisiones diarias, en mis palabras y en la forma en que trato a los demás. Además, la vigilancia es esencial. Jesús nos advierte en Mateo que debemos estar atentos porque no sabemos ni el día ni la hora. Esto no es un llamado a vivir con miedo, sino con un corazón despierto, sensible a las señales del Espíritu y a los movimientos de Dios en la historia y en nuestra vida personal. Aunque el mundo duerma, los que esperan a Jesús debemos permanecer despiertos y listos. El discernimiento es otro pilar fundamental. En estos tiempos de engaño y falsedad, la Biblia nos previene sobre falsos profetas y milagros engañosos. Conocer la palabra de Dios, entender sus principios y estar atentos al Espíritu Santo nos ayuda a distinguir la verdad del error y a no dejarnos llevar por promesas vacías o doctrinas falsas que solo confunden. La oración es el vínculo que sostiene esta preparación. A través de ella, mantengo mi corazón conectado con Dios, alineado con su voluntad, y abierto a la guía espiritual que necesito para reconocer el signo final. La oración me da fuerza, paz y claridad en medio del ruido y la confusión del mundo. Pero la preparación no es solo personal, también tiene un propósito comunitario. Aún en los últimos momentos, Dios puede usarnos para despertar a otros, para señalarles la verdad y ofrecerles esperanza. Cada alma importa, y cada minuto cuenta. No podemos subestimar el impacto que tiene vivir con un corazón entregado y dispuesto a compartir el mensaje de salvación. Sé que el signo final revelará el estado de cada corazón, separando a los preparados de los no preparados. Despertará a los dormidos, convencerá a los indiferentes y acercará a los que están en comunión con Dios. No se trata solo de que el mundo lo reconozca, sino de que yo esté listo para responder. Por eso vivir con preparación espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. Cada día, cada elección, cada oración moldean mi disposición para ese momento. Cuando la trompeta suene, quienes hayan estado atentos, orando y caminando con Jesús se levantarán para encontrarlo, mientras que los que no lo estén quedarán en un estado de confusión y temor. Estar listo significa más que creer, significa vivir una fe que transforma mis prioridades, mis relaciones y mi corazón. Es una fe que responde a la misericordia de Dios, que se alinea con su voluntad y que espera con esperanza la venida de Jesús. El signo final no esperará. Aparecerá de repente, como un estallido de luz y verdad. Y quienes estén preparados lo verán por lo que es, un llamado divino a ascender, a entrar en la eternidad, a un momento donde el tiempo y la eternidad se cruzan. ¿Estoy dispuesto a vivir con esta urgencia? ¿A mantener mi fe activa, mi corazón abierto y mis ojos despiertos? La respuesta a estas preguntas determinará cómo enfrentaré ese instante que cambiará todo para siempre. No hay tiempo que perder. La preparación es ahora. No puedo evitar sentirme abrumado al pensar en lo que podría haber sido, en cómo todo pudo haberse evitado si más personas hubieran comprendido la gravedad del momento. La idea de que el rapto, ese encuentro tan esperado con Jesús, puede ocurrir en cualquier instante me llena de una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo es posible que algo tan sublime y divino esté tan cerca, y sin embargo tanta gente esté distraída, sin darse cuenta? Recuerdo cuando empecé a investigar más profundamente, a estudiar las Escrituras y a orar con fervor para entender mejor este misterio. Cada página, cada versículo, revelaba una verdad que parecía paralizarme, no todos estarían listos. Algunos se elevarían con él, mientras que otros quedarían atrás, confundidos y perdidos en medio del caos que seguiría. Me duele pensar en aquellos con quienes compartí mi vida, en amigos y familiares que aún no han abierto su corazón a esta realidad. ¿Cómo explicarles que el tiempo se está agotando? ¿Cómo despertar en ellos esa urgencia santa que me consume a mí mismo? A veces siento que el mundo no está preparado para escuchar este mensaje, que la mayoría prefiere seguir ignorando las señales, aferrándose a la rutina y las distracciones. Pero también sé que no puedo rendirme.
La fe me impulsa a seguir adelante, a orar por ellos, a vivir con un testimonio genuino que pueda tocar sus vidas. Porque esta no es solo una teoría, ni un simple relato apocalíptico, es una verdad que puede cambiar destinos eternos. La separación que ocurrirá será profunda y definitiva, y eso me obliga a actuar con urgencia. Al mismo tiempo, me pregunto cómo podría haberse manejado esta situación de manera diferente. ¿Podría la humanidad haber evitado esta división si hubiera prestado más atención a las advertencias? ¿Si hubiéramos vivido con más fe, con más amor, con mayor compromiso? Estas preguntas me atormentan, pero también me impulsan a buscar respuestas y a compartir lo que he aprendido. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo influir en el presente. Por eso, cada día me esfuerzo por vivir en coherencia con lo que creo, por alinearme con la voluntad de Dios y por estar listo para ese momento decisivo. Porque cuando el rapto ocurra, no habrá tiempo para arrepentimientos ni para dudas. A veces, en las noches silenciosas de Álvarez, me detengo a contemplar el cielo estrellado y siento que el tiempo se comprime, que la eternidad está tocando nuestro presente. Esa imagen me llena de esperanza y de un anhelo profundo por aquel día en que nos reuniremos con Jesús. Pero también me llena de responsabilidad. La responsabilidad de estar preparado, de mantenerme firme y de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Porque sé que no todos estarán listos y que la separación será real y dolorosa. En medio de esta reflexión, me doy cuenta de que la clave está en la vigilancia constante, en la fe activa y en la esperanza que no se apaga. No puedo controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí puedo controlar cómo vivo yo, cómo camino con Jesús cada día. El rapto no es solo un evento distante, sino una realidad que puede tocar mi vida en cualquier momento. Y esa verdad me obliga a vivir con urgencia, con pasión y con un compromiso renovado. No puedo permitir que la indiferencia me venza, ni que la duda me paralice. Así que sigo adelante, con el corazón abierto, dispuesto a escuchar, a aprender y a prepararme para ese encuentro que cambiará todo. Porque sé que, cuando llegue el momento, la elección será clara, elevarme con él o quedarme atrás. Y esa elección, amigo mío, es la que puede definir no solo mi destino, sino el de todos los que amo. Justo cuando pensaba que entendía la gravedad de todo, ocurrió algo que trastocó por completo mi perspectiva. Una tarde, mientras caminaba por la plaza de Álvarez, recibí un mensaje inesperado que me dejó helado. Era un correo electrónico de alguien que decía tener información sobre el signo final, pero no era cualquier señal, era algo mucho más sorprendente, algo que nadie había previsto y que cambiaría para siempre mi manera de ver el rapto. Al principio pensé que podía ser una broma o una exageración, pero las palabras del mensaje tenían un tono tan urgente y detallado que no pude ignorarlo. Decía que el signo final no solo sería visible en el cielo o en el corazón de las personas, sino que también se manifestaría a través de un evento tecnológico sin precedentes, algo que mezclaba lo espiritual con lo material de una forma que nadie esperaba. El texto mencionaba que en las semanas previas al rapto, grandes redes de comunicación sufrirían una falla masiva, un apagón global que dejaría a millones sin acceso a Internet, teléfonos y medios de comunicación. No sería un simple corte eléctrico, sino un fenómeno que involucraría fallos simultáneos en satélites y sistemas digitales, como si la misma creación estuviera preparándose para un cambio radical. Esta idea me impactó profundamente, porque en nuestro mundo moderno dependemos casi por completo de la tecnología para comunicarnos, trabajar y vivir. Un evento así sería un golpe directo a la estructura de la sociedad, un aviso palpable de que algo extraordinario estaba por suceder. Pero lo más inquietante era que este fenómeno tecnológico no solo sería una señal externa, sino que también tendría un efecto espiritual. Muchas personas, al enfrentarse a ese silencio forzado, comenzarían a sentir un vacío, una urgencia interior, un llamado que no podrían ignorar. Mientras leía, sentía como las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que nunca antes había imaginado. Este apagón digital sería como el último suspiro del mundo tal como lo conocemos, un momento en que la humanidad estaría obligada a mirar hacia arriba, hacia el cielo, y hacia adentro, hacia su corazón. Lo más sorprendente es que este mensaje también advertía sobre una creciente confusión y desinformación que surgiría en esos días previos,
falsos profetas y líderes tecnológicos que intentarían aprovechar el caos para manipular a las masas, ofreciendo soluciones y respuestas falsas que solo profundizarían la confusión. Me di cuenta entonces de que el signo final no sería solo un evento espiritual o cósmico, sino una combinación de señales físicas, tecnológicas y espirituales. Algo que afectaría cada aspecto de nuestra existencia, y que pondría a prueba nuestra fe y discernimiento como nunca antes. Esta revelación me dejó en un estado de alerta máxima. Entendí que la preparación no solo implica oración y lectura de la Biblia, sino también estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente en el mundo digital que nos conecta a todos. Sentí una mezcla de miedo y esperanza, miedo por la posibilidad de ese apagón global y la confusión que podría traer, y esperanza porque, a pesar de todo, Dios está en control y nos está dando señales claras para que estemos preparados. Desde ese momento, comencé a observar con más atención las noticias y los avances tecnológicos, buscando cualquier indicio de que este fenómeno pudiera estar cerca. Y no pude evitar preguntarme, ¿cómo reaccionarán las personas cuando la comunicación falle y el silencio digital se imponga? ¿Quiénes estarán listos para escuchar el llamado del Espíritu en medio de ese caos? Esta inesperada revelación rompió mi aparente tranquilidad y me sumergió en una nueva realidad, donde lo espiritual y lo tecnológico se entrelazan en un momento decisivo para la humanidad. Y justo cuando pensaba que esto era todo, supe que había mucho más por descubrir, un giro aún más profundo que pondría a prueba todo en lo que creía. Después de aquel mensaje impactante, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pero justo cuando creía que había alcanzado el límite de lo inesperado, una nueva revelación vino a sacudir todo lo que pensaba saber. Un contacto cercano, alguien en quien confiaba profundamente, me confesó que había descubierto algo aún más desconcertante: el signo final no solo afectaría al mundo material, sino que también involucraría un fenómeno espiritual y psicológico sin precedentes. Me explicó que, junto con el apagón tecnológico, muchas personas experimentarían un despertar masivo, pero no un despertar cualquiera. Sería una especie de despertar espiritual forzado, donde miles, tal vez millones, sentirían una llamada interna tan intensa que no podrían ignorarla, una voz que rompería las barreras del escepticismo y la indiferencia. Pero lo más inquietante era que, al mismo tiempo, otros serían víctimas de una ceguera espiritual tan profunda que los llevaría a rechazar esa llamada con más fuerza que nunca. Sería como si un velo invisible cubriera sus ojos y corazones, impidiéndoles ver la verdad, atrapados en su propia negación y orgullo. Esta dualidad, me dijo, marcaría el momento justo antes del rapto, unos despertando con convicción y otros hundiéndose en la confusión y la desesperación. No sería una separación física inmediata, sino una división interna, una batalla invisible en el alma de cada persona. Además, me confesó que esta experiencia espiritual coincidiría con un aumento sin precedentes de fenómenos inexplicables, luces en el cielo, cambios en el clima, y hasta eventos que desafiarían la lógica y la ciencia. Todo esto, para algunos, sería una prueba de fe, para otros, motivo de miedo y rechazo. Lo más sorprendente fue saber que, en medio de este caos, surgirían grupos y movimientos que intentarían capitalizar la situación, ofreciendo respuestas falsas, profecías erróneas y soluciones mágicas para calmar el miedo colectivo. Serían como lobos disfrazados de ovejas, engañando incluso a los que se consideran sabios. La combinación de estos factores, el apagón tecnológico, el despertar espiritual masivo, la ceguera de muchos, los fenómenos inexplicables y el auge de falsos líderes, parecería una tormenta perfecta destinada a poner a prueba la fe y la preparación de cada individuo. Sentí que estaba presenciando el preludio de un momento decisivo, un punto de inflexión en la historia humana que ningún testigo podría olvidar. La tensión espiritual y emocional alcanzaría niveles inimaginables, y la realidad misma se distorsionaría en la mente de muchos. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que amenazaba, sabía que había una luz que nunca se apagaría, la promesa de Jesús, la certeza de que Él vendría por los suyos, por los que han mantenido viva la fe y la esperanza. Esta revelación me obligó a profundizar aún más en la oración y el estudio, buscando no solo entender, sino fortalecer mi espíritu para enfrentar lo que estaba por venir. Sentí que la preparación debía ser total, mente, corazón y alma listos para el encuentro final.
Pero también comprendí que no podía guardar esta información solo para mí. La urgencia de compartirla con otros, de ayudarles a reconocer las señales y a mantenerse firmes, se convirtió en una misión personal. Así, mientras el mundo parecía avanzar hacia un caos inevitable, yo me preparaba para un momento que trascendería todo lo conocido, un momento donde la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, se enfrentarían en una batalla espiritual que definiría el destino de muchos. Y aunque sabía que el camino sería difícil, también estaba seguro de que la victoria estaba asegurada para quienes permanecieran firmes y vigilantes, para quienes estuvieran listos para el rapto y el encuentro con Jesús en las nubes. Pero aún había una última pieza del rompecabezas, una revelación que cambiaría para siempre la forma en que veía todo este plan divino. Algo que estaba a punto de descubrir, y que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. En medio de aquella tormenta de revelaciones y señales, sentí como la tensión alcanzaba un punto inimaginable, como si todo el universo conspirara para recordarnos que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando comprendí que el signo final no solo sería un acontecimiento visible o un fenómeno espiritual aislado, sino un clímax explosivo que marcaría el fin de una era y el inicio de una eternidad nueva. La intensidad de este momento sería tal que el cielo mismo parecería romperse, y la tierra temblaría con una fuerza que no tendría comparación con nada vivido antes. Las luces, los sonidos y las emociones se multiplicarían de tal forma que cada alma sentiría en lo más profundo de su ser que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Imaginé a millones de personas en las calles, con los ojos alzados hacia el cielo, algunos con temor paralizante, otros con una esperanza ardiente que los mantenía firmes. La confusión y el pánico se mezclarían con la fe y la alegría, creando un torbellino de emociones que nadie podría contener. El aire se llenaría con el sonido de la trompeta divina, un llamado poderoso que resonaría en cada rincón del mundo, atravesando montañas, océanos y ciudades, un sonido que no se olvidaría jamás. En ese instante, los muertos en Cristo resucitarían, y los vivos que hayan permanecido fieles serían arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. Pero esta escena no sería solo un evento majestuoso, sino también una división definitiva, una separación irrevocable entre aquellos que respondieron con fe y aquellos que sucumbieron a la indiferencia o al engaño. El signo final sería el punto de no retorno, donde la eternidad tocaría el presente con toda su fuerza. La magnitud de este momento me hizo sentir pequeño, pero también lleno de una esperanza inmensa. La promesa de Jesús se cumpliría, y quienes hubieran vivido en vigilancia y obediencia experimentarían la alegría indescriptible de ser llevados a su lado. Sin embargo, no todo sería fácil. El mundo que quedara atrás enfrentaría un caos sin precedentes, una lucha desesperada contra fuerzas que muchos no comprenderían. La separación no solo sería física, sino espiritual, y el contraste entre luz y oscuridad se haría más evidente que nunca. En mi mente, la escena se volvió casi cinematográfica, cielos iluminados con una luz que no pertenece a este mundo, multitudes que se elevan hacia la gloria, y un silencio sagrado que envuelve a aquellos que han sido redimidos. Una experiencia tan intensa que ninguna palabra podría describirla con justicia. Pero también sentí el peso de la responsabilidad, la urgencia de estar listo y de ayudar a otros a prepararse. Porque este momento no sería solo para unos pocos elegidos al azar, sino para aquellos que hayan aceptado el llamado, que hayan vivido con fe activa, y que hayan mantenido su corazón alineado con Dios. El signo final sería la culminación de todas las advertencias, la manifestación suprema del amor y la justicia divina, un evento que cambiaría la historia para siempre y abriría las puertas a la eternidad. Y en medio de esta revelación sobrecogedora, solo podía hacer una pregunta: ¿estoy realmente listo para ese instante? ¿He vivido con la urgencia, la fe y la entrega que exige un encuentro tan sublime? Porque cuando llegue el momento, no habrá vuelta atrás, solo la elección de ascender con él o quedarse en la oscuridad. Este clímax, esta explosión de luz y verdad, es la esencia misma del signo final, el momento en que todo lo que hemos esperado se hará realidad. Y aunque el corazón se estremezca ante la magnitud de lo que está por venir, también se llena de una alegría y una paz que solo Jesús puede dar. Pero la historia no termina aquí. Aún queda una última etapa, un desenlace lleno de misterio y esperanza, que revelaré en la siguiente parte.
Porque este camino que he recorrido no es solo mío, sino de todos los que buscan la verdad y la preparación en estos tiempos tan decisivos. El momento que todos hemos estado esperando, temiendo y anhelando se acerca con una fuerza imparable, y aunque siento en mi pecho una mezcla de emoción y nervios, sé que la verdadera prueba está por llegar. La vida tal como la conocemos está a punto de cambiar, y con ella, nuestro destino eterno. Mientras reflexiono sobre todo lo que he descubierto y vivido, comprendo que la clave no está solo en reconocer el signo final, sino en cómo respondamos a él. Este no será un simple evento externo, sino un encuentro personal, un cruce entre el tiempo y la eternidad donde cada decisión contará. La pregunta definitiva es, ¿estás dispuesto a estar listo cuando esa trompeta suene? Sé que muchos se sentirán atrapados en la incertidumbre, otros en el miedo, y algunos en la negación. Pero para quienes hemos decidido vivir con fe activa, con el corazón abierto y los ojos atentos, esta es una llamada a la acción, a la entrega total, a la vigilancia constante. Recuerdo las noches en Albares, mirando las estrellas y preguntándome si ese instante será hoy, mañana o en un momento inesperado. Esa incertidumbre no es para paralizarnos, sino para impulsarnos a vivir con propósito y urgencia, a acercarnos cada día más a Jesús y a compartir este mensaje con quienes nos rodean. La historia que he contado no es solo una advertencia, sino una esperanza viviente. La esperanza de que, incluso en medio del caos y la confusión, hay un plan divino que nos lleva hacia la redención y la vida eterna. Pero también es un misterio que aún no se ha revelado por completo. Hay detalles que solo se descubrirán en el momento preciso, y que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra preparación. Por eso, no puedo ofrecer respuestas definitivas, sino un llamado a la vigilancia y a la oración constante. En este punto, te dejo con una pregunta que no puede ser ignorada: cuando llegue el signo final, ¿qué harás tú? ¿Estarás listo para elevarte con él, para entrar en la gloria eterna, o te quedarás atrás, perdido en la confusión y el miedo? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Porque el rapto no es solo un evento futuro, es una realidad que puede tocar nuestra vida en cualquier instante. Y la única manera de estar preparados es vivir hoy con fe, obediencia y esperanza. Así concluye esta historia por ahora, pero no es el fin. Hay más por descubrir, más señales por observar y más corazones por despertar. La urgencia es real, la promesa es cierta, y el llamado es para todos. Te invito a que no dejes pasar un solo día sin buscar a Dios, sin orar, sin vivir en comunión con Él y con quienes te rodean. Porque la eternidad está tocando nuestro presente, y cuando la trompeta suene, solo aquellos que hayan estado vigilantes y listos se elevarán para encontrarse con su Salvador. El final está cerca, pero el comienzo de una nueva vida está al alcance de tu mano. ¿Responderás al llamado? ¿Estarás listo para el rapto? La decisión es tuya, y el tiempo es ahora.